Hola a todos. En este video les voy a mostrar cómo reprocesar datos de estos análisis metagenómicos, ¿no? Estos análisis de varias especies, ¿no? Análisis de secuencias a partir de 16S y otras que comienzan con los archivos, ¿no? Que nosotros ya tenemos. Tenemos datos en tabla, tenemos archivos en tabla, tenemos archivos en imágenes, ¿no? Y este podría ser un buen inicio. Sin embargo, si nosotros chequeamos el árbol filogenético, ¿no? Que es uno de los datos que, por ejemplo, nosotros ya teníamos, es un poco difícil de visualizar, ¿no? Entonces, si bien puede tener mucha información, es algo que no necesariamente vamos a poder incluir tal cual en un paper, ¿no? Actualmente hay otras formas de representar, están los gráficos circulares, por ejemplo, que muestran esto de una manera un poco más dinámica, un poco más cercana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Tenemos el gráfico filogenético, tenemos también los gráficos por taxa, que es uno de los gráficos más utilizados. Y aquí la clasificación que tenemos, ¿no? En este reporte, que ya nos vino generado con el análisis de las muestras, habla, ¿no? De este gráfico de columnas, de este gráfico de barras, que vamos a tener una columna para cada una de las muestras, como pueden ver, y se habla de la composición, ¿no? La abundancia relativa. Entonces, si contamos una muestra cargada de 100%, ¿no? De 0 a 100, vamos a tener que para el nivel 2 de muestra, ¿no? Que serían el filo, ¿no? Filo Firmicutes en azul, Bacteroidota, Fusobacteriota, Actinobacteriota y así por adelante, vamos a ver de que hay diferentes composiciones, ¿no? En este caso, todas las muestras provienen del mismo criterio de inclusión, ¿no? Entonces, deberían ser lo más homogéneas posible, ¿no? Que de hecho se muestra cierta homogeneidad, con unas pequeñas variaciones, como pueden ver aquí, ¿no? En casos donde se observa una mayor proporción de bacteroidota en relación a Firmicutes, ¿no? Pero se mantiene la linealidad. Entonces, así vamos a ver aquí que hay algunas diferencias en cuanto a la visualización. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es revisar, ¿no? Acá tenemos el nivel 2, ¿no? En filos, ¿no? Nivel 3 en clases, ¿no? Todas estas son clases. Nivel 4 en órdenes, familias, géneros, ¿no? Y géneros y especies, pero, por ejemplo, acá no podemos hacer la trazabilidad, ¿no? De cuál, por ejemplo, esta especie, Prebotella melaninogénica, cuál es el género o la familia o el orden que le corresponde. Entonces, esta información no está asequible. Entonces, para poder manejar un poco estos datos, diseñamos este código, ¿no? Que lo que va a hacer es tomar los datos, pero no del gráfico naturalmente, lo que vamos a hacer aquí es tomar los datos de las tablas, ¿no? Entonces, nuestro código, que lo voy a dejar también aquí junto, primero abre la carpeta de trabajo como siempre, ¿no? En este caso vamos a trabajar con esta carpeta tablas, ¿no? Está aquí, que tiene todos estos elementos, ¿ok? Entonces vamos a cargar la carpeta tablas, vamos a cargar ahora nuestro paquete, cargar paquete. Al inicio vamos a usar solo Tidyverse, ¿ok? Entonces Tidyverse es un paquete que nos permite manipular, nos permite hacer adaptaciones, arreglos de una manera muy fácil en tablas, no hacer conjugaciones, hacer alternaciones, traslocaciones de información para facilitar el manejo, ¿no? Y aquí nosotros vamos a cargar un archivo llamado taxonomía, que es taxonomía TSV, este de aquí, que es un archivo que ya viene con las informaciones que necesitamos visualizar, ¿no? Entonces, este archivo de taxonomía lo que hace es tener la linealidad, ¿no? De cuál es la clasificación, ¿no? Voy a cargarlo para que se vea más claro. ¿Cuál es la clasificación? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi archivo taxas, ¿no? Donde tengo cada uno de los IDs que fueron leídos en el secuenciamiento, ¿no? Que cada uno de estos IDs sería como una especie, digamos, ¿no? Como un elemento. Y cada una de estas especies tiene su clasificación, ¿no? De especie, que a veces el nivel de resolución no llega, ¿no? A ese detalle, pero podemos tener género, en algunos casos tenemos género, en otros casos tenemos especies, ¿no? Y justo aquí está Prebotella melaninogénica, que ahora sí podemos saber, ¿no? Género Prebotella, familia Prebotellaceae, Bacteroidia, clase Bacteroidia, filo Bacteroidota, ¿no? Entonces ya podemos reconocer cada una de las bacterias, cada uno de los taxas que forman parte de nuestro análisis, que aquí tenemos 1059 elementos, ¿ok? Entonces, vamos a cargar y ahora lo que tenemos que hacer es leer, ¿no? Leer nuestras muestras, la información está aquí en abundancia relativa por muestra,
en el nivel 6, ¿no? ¿Por qué el nivel 6? Porque en el nivel 7 ya es a nivel de especies, ¿no? Pero a veces como hay especies, hay algunos casos donde no se identifica, entonces se coloca como género. Y eso puede generar una falta de consistencia, ¿no? Entonces, en cambio, si utilizamos la versión, ¿no? del nivel 6, en el nivel 6 todos van a ser géneros, ¿no? Géneros por ahí, una que otra familia, pero la mayoría son géneros. Entonces es un poco más consistente, ¿no? Y así, entonces vamos a cargar las informaciones del nivel 6. Nuevamente entramos a la carpeta, ¿no? Este es el directorio de la carpeta, luego la lista de archivos que podemos visualizar si escribimos archivos aquí. Nos dice, ¿no? Que hay 9 archivos CSV, que de hecho uno corresponde a cada muestra que estamos analizando. ¿Ok? Entonces vamos a instaurar este código, que lo que va a hacer es leer cada archivo, ¿no? Conectar los datos y luego unir los bloques, ¿no? Para cada una de las muestras. Entonces vamos a procesar, ahora vamos a leer cada una de las taxas, ¿no? Y vamos a determinar cuáles son los géneros que les corresponden. Y así, finalmente vamos a completar estos formatos y vamos a ver que acá tenemos para cada una de las muestras, ¿no? Tenemos muestra 1, muestra 2, muestra 3, 4. Así tenemos todos los géneros, ¿no? Género, familia, los taxones que se han ido reconociendo hasta el final, ¿no? Y se cuenta también la abundancia relativa que esté presente. Entonces así vamos a poder completar el sentido de género, familia, orden, clase, filo y división para cada uno de estos elementos. Y así, entonces ya con esta idea nosotros podemos hacer el Sunburst, que es uno de los gráficos circulares, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer uno de los primeros esquemas utilizando los paquetes de Clear y ggplot2, ¿no? Básicamente lo que vamos a generar acá es utilizar estos pipes que vienen en tidyverse para poder renombrar, ¿no? Renomiar la columna que estaba como abundancia relativa, la vamos a renomiar como relativa nada más, ¿no? Para simplificar. Y luego vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora queremos plotear, queremos hacer el gráfico de la muestra 1, entonces seleccionamos 1, filtramos los datos, normalizamos, generamos el diseño y luego seguimos la función para construir el gráfico, ¿no? Entonces toda esta función está asociada al gráfico que finalmente lo vamos a obtener aquí, ¿no? Entonces este Sunburst nos va a mostrar, ¿no? En anillos concéntricos las diferentes clasificaciones, ¿no? Entre divisiones, filo, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Sin embargo, todavía no es tan informativo. Aquí nosotros podemos utilizar esta información también para generar comparaciones de regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de fila, quiero entender qué hay más o qué hay menos, ¿no? Quiero hacer una comparación en principio en lo que podemos considerar como patrones, ¿no? Datos en común, pero también datos diferentes entre las muestras, ¿no? Entonces, para evaluar los patrones, por ejemplo, podemos utilizar estos nuevos paquetes, forcats, clear, ggplot2, ¿no? Establecer, y aquí voy a tener una función cíclica, ¿no? Un for, que va a representar un ciclo, que lo que va a hacer es que para cada una de estas áreas, ¿no? Áreas se le ha puesto, pero en realidad son las clasificaciones, ¿no? Filo, clase, orden, familia, género. Lo que va a hacer es filtrar la información y va a representar la abundancia relativa. Entonces, por ejemplo, para hacer un resumen aquí, ¿no? Si le pongo i, que va a ser igual a film, ¿no? Film, ¿no? Entonces voy a cargar aquí, voy a correr esto y me va a dar este gráfico, ¿no? Entonces, en este gráfico, únicamente para filo, ¿no? Está filtrando los filos, está también aquí, vamos a chequear, está filtrando algunos casos, ¿no? Casos particularmente donde la frecuencia sea muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que se está filtrando, ¿no? Se considera donde la frecuencia sea mayor que 1% particularmente. ¿Ok? Entonces aquí está esa información. Nosotros vamos a poder considerar eso de manera clara aquí, ¿no? Entonces vamos a poder ver, ¿no? En el caso de los firmicutes están bastante presentes, ¿no? El filo firmicutes como tal está bastante presente. Hay algunas muestras que tienen una menor presencia, ¿no? De la misma forma que en el bacteroidota podemos ver que la mayoría está, ¿no? Entre
10 y 20, pero hay algunos que sobrepasan, inclusive intentan llegar a 35 y así, consecuentemente, en todas las otras clasificaciones, ¿no? Entonces, aquí este gráfico podría ser más largo, solo que está filtrado, como le decía, en todos los casos, donde aunque sea alguna muestra pase, supere el 1% de presencia, ¿no? Porque el resto ya puede ser también que no tenga un impacto biológico, y eso es algo que debemos internalizar, debemos interiorizar en cuanto a las interpretaciones de estos datos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje necesario para que la abundancia relativa de una bacteria pueda tener un efecto, ¿no? Ese es un factor diferencial y bastante importante. ¿Ok? Entonces, si nosotros corremos esta función cíclica, ¿no? Lo que va a hacer es ir procesando para cada una de las áreas o de las clasificaciones, ¿no? Para filo, para clase, para orden, para familia y para género. Y al final genera unos gráficos, ¿no? Que podemos encontrar en nuestra carpeta, ¿no? Vamos a la carpeta en la que estábamos y vamos a la carpeta plots, ¿no? Entonces en plots vamos a encontrar justamente un archivo con cada uno de estos nombres, ¿no? Aquí clase, aquí familia, aquí género, ¿no? Estos gráficos todavía no. Aquí orden, aquí fil, ¿no? Entonces así, por ejemplo, vamos a ver que en cuanto al orden, ¿no? El orden de los lactobacilales parecen estar principalmente presentes, ¿no? En estas muestras. Sin embargo, no es en todos los casos. Si se dan cuenta, aquí ya la dispersión es mayor, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que podemos analizar. Ya nos da la impresión, ¿no? Que en términos de orden, pues están bien presentes en comparación a los otros, pero entre estas 9 muestras también hay divergencias. De repente puede estar asociado a algún perfil clínico, ¿no? O algo similar. ¿Ok? Entonces, con esas informaciones, ahora lo que nos interesa justamente saber es cuáles son las características que podrían diferenciar grupos, ¿no? Entre estas 9 muestras. Para hacer eso, como nosotros tenemos aquí, ¿no? Ya habíamos visto que tenemos 1059 informaciones diferentes de cada una de las muestras, no vamos a estar comparando cada una de las 1059. Lo que podemos hacer es pedirle al sistema que busque cuáles son las regiones más diferentemente presentes entre las 9 muestras, o regiones que, ¿no? Sin darle mucha información, podrían delimitar patrones diferentes entre las muestras, ¿no? Y para eso se hace un análisis de componentes principales, ¿no? PSA. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colectar todos los datos que tenemos para todas las muestras y vamos a seleccionar las regiones más presentes, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? De que aquí excluimos regiones con 1% o menos, ¿no? Entonces vamos a preferir las regiones más presentes y también las regiones más variadas, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, entre estas dos, ¿no? Entre estas dos hay, entre estos dos gráficos, vamos a ver aquí, entre estos dos gráficos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, estos dos box plot, el de la izquierda tiene una mayor dispersión, ¿no? Entonces se muestra una mayor variabilidad que en el caso de la derecha, ¿no? Entonces vamos a intentar preferir ese tipo de casos. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar las regiones más mayor expresas y más variables, ¿no? Eh, y así vamos a filtrar todo esto y vamos a pedir que se haga el análisis PCA con este parámetro llamado PRCOM. Y una vez que tenemos este paso realizado, podemos buscar el gráfico, ¿no? Que va a ser este. Entonces, en este gráfico, nosotros vamos a ver, ¿no? Que hay muestras que están más cercanas en la distribución espacial, como la 4, la 6 y la 9, o también como la 1 y la 3, ¿no? Mientras hay otras que están más dispersas. Eso puede significar que entre estas tres o entre estas dos hay un perfil más parecido de informaciones, ¿ok? Entonces nosotros podemos guardar este archivo también en un gráfico, ¿no? Podemos generar un gráfico, como ya lo habíamos visto, ajustando la dispersión, ajustando la altura, la resolución, ¿no? Como está acá, ¿ok? Y luego, si queremos saber cuáles son justamente los taxones que están participando de esta clasificación, podemos seguir a un heatmap, ¿no? En el heatmap vamos a plotar, ¿no? Vamos a representar utilizando el paquete pheatmap. Vamos a representar exactamente cuáles son los clados que están representando, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos nuestro gráfico aquí al lado, decíamos que hay algunas clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí 4, 6 y 9, ¿no? 4, 6 y 9 están más emparentadas. Entonces, 4, 6 y 9 son justo estas tres, ¿no? Y habría que ver
¿qué es lo que tienen en común, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Entonces, por ejemplo, todas estas tienen una baja presencia de todos estos géneros aquí, ¿no? Tienen una baja presencia. Entonces, hay un aumento en estos casos, pero en general lo que comparten más es que tienen menor concentración o menor abundancia relativa de estos genes, ¿no? Ahora, el uno y el 3 que están justamente aquí también, ¿en qué se caracterizan? Que tienen una mayor, ¿no? Una mayor presencia de estos otros genes. Eso puede estar eventualmente asociado con algunas características clínicas, ¿no? Que es lo que correspondería intentar cruzar información clínica, intentar asociar, intentar evaluar si es que se puede explicar alguna de estos hallazgos o alguno de estos eventos mediante la presencia o ausencia de estos géneros, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y luego, si por el otro lado queremos también evaluar cuáles son los clados, los taxones más abundantes entre todas las 9 muestras, ¿no? Se puede hacer una evaluación de abundancia. Entonces, aquí vamos a retomar la tabla y vamos a seleccionar los casos más abundantes, ¿no? Y aquí este código ya lo va a guardar automáticamente. Nosotros podemos venir aquí y vamos a encontrar este gráfico de taxones más abundantes, ¿no? Que está de menor a mayor, ¿no? Pero como pueden ver aquí de manera más homogénea, de manera más constante, los géneros más presentes son Streptococcus, Veillonella y Prevotella, ¿no? Entonces aquí recordando un poco la, eh, la lógica del proyecto, ¿no? De poder evaluar cuáles son los taxones, de evaluar cuáles son los parámetros que pueden generar una susceptibilidad a las infecciones múltiples con COVID, ¿no? Con el virus del COVID. Entonces podemos ver que estos tres, ¿no? Estos tres agentes se mantienen, se repiten, se preservan a lo largo de las muestras, mientras que los otros ya tienen una menor presencia individual, ¿no? Todavía están, como le digo, organizados, ¿no? Están organizados de mayor a menor hacia arriba, ¿no? Pero los que serían más presentes, más importantes, más relevantes, serían estos de aquí, ¿no? Tanto Streptococcus como Veillonella, como Prevotella. Y de ahí esto se puede ya elaborar, ¿no? Se puede trabajar un poco más en cuanto a la interpretación, ¿no? Entonces, porque si nosotros utilizamos estas informaciones de género, ¿no? De clasificación para poder interpretar, para poder entender mejor los resultados, ¿no? Vamos a ver de que hay taxones, ¿no? Hay clasificaciones que pueden estar asociados con modelos de disbiosis, ¿no? La disbiosis, la desregulación de la microbioma, ¿no? Oral en este caso. Entonces, así hemos buscado algunas informaciones, por ejemplo, el Streptococcus es muy frecuente en muestras de orofaringe, lo que prueban, lo que quiere decir que nuestro análisis es adecuado. Ya la Veillonella está asociada a estados inflamatorios crónicos como asma, problemas respiratorios, lo que tiene sentido con una mayor facilidad de infección por COVID, ¿no? Y ya está reportado que los incrementos de esta Veillonella se han reportado en COVID grave, en enfermedades respiratorias crónicas, en microbiomas, ¿no? Y Prevotella se ha asociado también con un aumento de citocinas proinflamatorias, ¿no? Como IL-1 beta, IL-6 y así, ¿no? Y luego, ya entre los grupos, ¿no? Entonces, si ya recordamos cuáles son las diferencias entre estos grupos potencialmente candidatos, vamos a tener a Fusobacterium, que son bacterias anaerobias que pueden aumentar en estados de disbiosis, ¿no? Que pueden estar asociados a inflamaciones, a leptotriquia, también ya lo habíamos visto, que es una bacteria oportunista, y granulicatela, ¿no? Que también está asociada a las infecciones respiratorias. Entonces, así se puede ir trabajando con más y más información a partir de los hallazgos que tenemos, a partir de los gráficos, ¿no? A partir de estas señales de abundancia, juntando, combinando con otras informaciones como los heatmaps, de forma que puedan explicar, ¿no? Que puedan darnos alguna señal sobre qué es lo que estaba pasando con estos pacientes. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir este código, ¿no? Este código ustedes pueden tener de inicio al fin todas las herramientas, todos los paquetes, los datos que deben ser utilizados y con eso espero que también puedan también tener acceso a este archivo de interpretación que ya tiene algunas claves sobre lo que hemos estado conversando. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Igual en caso tengan alguna duda, sugerencia, pregunta, pueden mandármela al correo. Muchas gracias.